Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Hoy tenemos un programa muy especial y mi nombre, para quienes lo conocen y para quienes no, es Israel Quiñones, y un gusto estar con todas y todas ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial desde la hermana República de Chile, allá en Sudamérica. Él es el escritor Manuel Martínez Opazo, el Capitán Cianuro, que tiene aquí en Chile nomás, en Twitter su cuenta como @Capitán Cianuro, para que lo sigan. Y bueno, él es un escritor que ya en su haber, con este libro que nos está compartiendo el día de hoy, ya son 12 publicaciones, un tema importantísimo. Un saludo al maestro Daniel Marmolejo. Permítanme aprovechar el tip para que también lo sigan en su canal. Pues ya va a ser su cumpleaños, maestro, el 13 de abril, en unos días. Y pues bueno, pues sin mayor presentación, muy buenas noches. ¿Cómo está, maestro? Bien, Israel, gracias por este contacto. La semana pasada estuvimos analizando algo de un personaje, porque no, digámoslo, es un personaje, Raúl Padilla y su triste final, y nos Sí. aprovechamos de poder interiorizar también de otras cosas y bueno, hacer el contacto de poder conversar de letra, de la realidad latinoamericana y de otras hierbas, no, nunca está de más y es un agrado. No, al contrario, un gusto y de verdad un verdadero honor el tenerlo aquí en este espacio de Radio Red, que bueno, es un espacio que ya lleva un ratito, lo dejamos de trabajar un tiempo por razones laborales. Eh, y pues el tema es un tema muy apasionante, interesante, y si me permite poner los puntos sobre las sillas, ahorita que mencionaba a Raúl Padilla, un personaje de muchos claroscuros. A muchos les da como que miedo mencionar el tema, pero no se puede negar el oscuro pasado, porque él llega pues realmente como un gatillero de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, e irónicamente él es quien despistoliza a esta organización estudiantil, rector de la Universidad de Guadalajara. Yo soy de ahí, de la universidad, y por cierto, para entrar en materia, por eso aproveché el punto. Tuve muchos maestros, especialmente me acuerdo mucho de una maestra muy querida, Betancourt, ella exiliada chilena, por esta situación que ocurre en su país el 11 de septiembre de 1973. Así Un es. golpe de Estado, perdón, No, sí, te estoy escuchando, con eh, un, tranquilidad. un, un golpe de Estado que sirvió para crear, si me permite el término, el mayor laboratorio del neoliberalismo en América Latina y en el mundo. Pero usted escribe un libro, 50 años del golpe en Chile, que nos gustaría que nos pudiera compartir un porqué de escribir esta memoria, por qué recapitular lo que ocurrió hace 50 años en esta importante nación sudamericana, y el, este libro, ¿qué representa para usted en este momento, maestro? Bueno, este año se cumplen 50 años efectivamente del golpe de Estado en Chile, un golpe de Estado que provoca lo que tú dices perfectamente, lo encuentro razonable, porque en el fondo sí, desde ahí se generó un laboratorio del neoliberalismo, poniéndole todas las condiciones y todas las cocinas y todos los condimentos para que nosotros nos transformásemos como sociedad en una de las fórmulas que inclusive en algún momento la Margaret Thatcher lo tomará como ejemplo y dirá que en Chile se está implementando, en ese país de Sudamérica, el verdadero neoliberalismo. El libro tiene un objetivo, el objetivo es mantener una memoria viva frente al negacionismo. El mundo ha vivido siempre situaciones que han sido radicales y que de repente suenan también como exterminio,
vamos simplemente a los años de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que significó la devastación del mundo desde un delirante como Adolf Hitler, que si la misma sociedad alemana no hubiese hecho la posibilidad de mantener viva los hitos de ese momento tan trágico para la sociedad alemana como tal, pero también para Europa y para el mundo, probablemente los negacionistas hoy día estarían ocultando muchas cosas absurdas que se cometieron con la humanidad. Los genocidas generalmente tratan de tener, porque tienen lacayos, tratan de tener el ocultamiento de sus fechorías. Y hay gente que se presta para eso. Y hay muchos lugares que se prestan para eso. Charly García lo decía no hace muchos días, cantando una canción de un compositor que no es de Víctor Jara, pero Víctor Jara la cantaba, y decía entre medio que se están nuevamente levantando los fascismos. Lo vemos en Italia, con otra máscara, lo vemos en Alemania, con un partido que crece desproporcionalmente, no se hace llamar nazi, pero es un partido que reúne condiciones muy de la ultraderecha. Lo tenemos en el infantil PAN mexicano, lo tenemos en los Uribe de Colombia, lo tenemos en los Fujimori de Perú, lo tenemos en los Milei de Argentina o los delirantes Trump o Bolsonaro, respectivamente de Estados Unidos y Brasil. En Chile lo hemos tenido con también algunos que inclusive hoy día en ese mismo negacionismo se instalan a generar un caos social que es propio de cuando las derechas empiezan a perder terreno y sienten que ellos, por algunas formas que han ido implementando a través de la historia, pueden volver a repetir ciertos cuadros que son muy nefastos para todos. 50 años del golpe son testimonios de personas que vivieron el 11 de septiembre, específicamente el día 11 de septiembre, y sus posteriores, contando su vida, su momento, qué les pasó cuando tenían 18 años, 15 años, 20 y tantos años, y cómo se enfrentan hacia el futuro tomando esa noche oscura que les pertenece y se hacen cargo justamente. El libro tiene el sentido de que cada uno de los relatos nos va a detener en nuestra propia memoria, en una memoria que es la que uno que tiene que rescatar para mantener justamente el freno puesto a los negacionistas que dicen que nunca hubieron desaparecido, y eso lo dicen en Argentina y en de otras partes, no solamente le toca a Chile, porque los argentinos que tienen 30.000 desaparecidos, hay negacionistas que dicen que eso no existió, que fue poco menos una fórmula que usa la izquierda justamente para autoflagelarse o de determinada forma sentirse víctima de las circunstancias. Y en Chile pasa exactamente lo mismo. Hay negacionistas que dicen que Pinochet fue un salvador, que vino y es un genocida, y el genocida hay que ponerlo en el lugar que le corresponde. Como también en México ustedes también tuvieron dictadura en su momento, y también esa dictadura hay que poner en el lugar que corresponde. Como tuvieron la dictadura perfecta, que lo dice justamente un ultraderechista como Vargas Llosa, que dice, le pone el nombre de la dictadura perfecta a ese PRI que estuvo como 70 y tantos años instalado en México haciendo una dictadura perfecta. Entre medio del PAN que jugó con este tipo de las botas, Fox, Fox. y hoy día tienen ustedes a un personaje que lo leí hace unos días atrás, que hablaba de la admiración que tenía por Salvador Allende y que su mundo en la política lo había iniciado mirando a Salvador Allende. Me refiero específicamente al presidente actual López Obrador. Por lo tanto, sí estamos conectados como mundo, estamos conectados cuando uno viaja por el mundo, se da cuenta que tenemos referenciales de una u otra manera. Hay gente que de repente eso le incomoda para sus propios fundamentos y formas, pero al final del día sabemos que hay una verdad que no se puede negar. Cuando las dictaduras se instalaron en América Latina, muy orquestadas por la CIA norteamericana y con recursos norteamericanos, tenían un objetivo: la Guerra Fría, darle otro contexto. No era solamente la Guerra Fría, era frenar un sector para que no creciera en desmedro de otro que seguirá creciendo por siempre, y pasa en México. Los muchos que tienen poco
y los pocos que tienen mucho. Lo vemos en todas partes de la América hispana. Es muy curioso acá. Menciona un episodio de la historia, y curiosamente se da en mi natal Guadalajara, y hablando de la Universidad de Guadalajara, cuando viene el presidente Salvador Allende y genera esa frase que acá en México ha sido sumamente reveladora, que ser joven y no ser revolucionario es contradictorio, hasta biológicamente contradictorio. Pero en ese sentido, hoy tenemos, o cuando menos el consumismo, el mercado, se han encargado de tratar de segmentar a las juventudes, ¿no? Dándoles definiciones o definitorios, dependiendo cómo se observe, de que son la generación millennial, la generación Z, generación de cristal, ta. La cuestión es que los han tratado de alejar de todo esto que pasó en la historia de nuestros países, específicamente con lo de Chile. Si acá preguntamos en México, muy pocos jóvenes van a saber qué fue un golpe de Estado, o quién era Salvador Allende, o el trabajo que ahorita mencionaba Víctor Jara hizo, que se me hizo muy curioso, que me decía un chamaco que conocí pues, hace poco, que Bruce Springsteen había cantado una canción en español. Realmente era la canción manifiesto de Víctor Jara en un concierto, ¿no? Pero me resulta curioso cómo esta guerra por la narrativa, como usted lo menciona, el negacionismo, ha tratado de eliminar de la memoria, sobre todo de los jóvenes, este tipo de acontecimientos que marcaron la historia de millones de personas y de países enteros. ¿Por qué cree usted que se va dando este proceso de negarlo, pero sobre todo de tratar de borrarlo de la memoria colectiva, este acontecimiento tan importante no solo para Chile, sino para el continente entero? Bueno, justamente porque la historia la escriben los asesinos, pues, entonces más fácil que eso no existe. O sea, cuando tú tienes las manos manchadas, lo que no quieres es justamente que se vean tus manos manchadas. Entonces hay que generar, y los medios o los miedos de comunicación social se dedican a ser parte del servicio adicional en todas partes, no solamente en Chile, en toda Latinoamérica y en muchos lugares, de crear una voz oficial que penetre a la sociedad y haga justamente titubear en las cosas que son ciertas. Entonces muchas veces la gente, como no tiene mayor información, como cada día se lee menos, y hay que ver la cantidad de lectura que tiene Latinoamérica, que es bien desfavorable para aquellos que hacemos camino de letras, porque la verdad, si bien es cierto, Guadalajara tiene una gran feria internacional del libro, hay que pensar, ustedes, estos son 120 millones de habitantes, y Guadalajara reúne durante 8 días a 800 a 900 mil personas. O sea, muchos van a buscar libros, pero cuando uno ve el porcentaje dice, bueno, si ese es el porcentaje de atracción que traen las letras, significa que estamos al debe. Si en Latinoamérica vemos que las ferias de libros, estamos por iniciar una feria muy importante en el Cono Sur, que es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que dura 20 y tantos días. Esa feria también tiene más o menos 1 millón de personas, en una población de 30 y tantos millones, pero voy haciendo los porcentajes y me voy dando cuenta que no hay un universo mayor lector. Y cuando no hay un universo mayor lector, es muy fácil hacer que la gente no se disponga a conocer un poco más de su historia. Entonces, no es tan complejo que alguien aparezca diciendo, esta es la realidad fuera de tu realidad. Y al final la gente se cree cosas y la gente crea una fantasía de lo que es tu realidad. Por lo tanto, vamos a irnos encontrando con un negacionismo que se instala con un discurso, con una fórmula que puede dar muy buen resultado. La gente generalmente termina hablando de lo que le contaron que podría ser,
pero no buscando la fuente de ese podría ser, que al final probablemente sea totalmente errado lo que me dijeron. Este es como el juego del teléfono, parte con una frase y termina con otra. Así funciona. Por lo tanto, ahí tenemos un tema que no deja de ser preocupante para aquellos que tratamos de alguna forma de rescatar historia. Yo no soy historiador, yo soy un comunicador social que me dedico a escribir diferentes tipos de cosas, ensayos, cuentos infantiles, pero se me ocurrió hablar de los 50 años del golpe, porque a mí me llama la atención cómo soy un damnificado de una infancia y una juventud porque no tuve noche, porque la noche oscura me tapó la noche, porque teníamos un toque de queda que duró hasta altas horas de la extensa dictadura de los 17 años, que si yo superé, hay gente que nunca lo superó. Hay gente que a 50 años todavía me pide en sus testimonios algunos que no ponga su nombre porque tienen miedo. El miedo se radicó entre nosotros en el ADN. El miedo que tiene México muchas veces por todo lo que ha significado un narcoestado. El miedo que tiene Colombia por otro narcoestado, pero aparte del sombrío hecho de la política que se vivió durante 200 años, la derecha en Colombia gobernó. Y cuando nosotros vemos en el 80 la caída del muro, y se supone que termina el comunismo para el mundo, todavía sentimos que el comunismo pareciera que hubiese gobernado toda Latinoamérica. En ningún país de Latinoamérica el comunismo gobernó, pero la carta que tiene el fascismo es justamente generar un discurso de odiosidad hacia un grupo que inclusive es muy minoritario en cada uno de los lugares donde uno puede moverse. Por lo tanto, ahí hay un tema que estamos siempre al debe porque hay que leer más, hay que interiorizarse más antes de ponerse a decir esto no fue, esto no sucedió, esto parece que me lo están contando los comunistas. Perdón. En este aspecto algo muy, muy interesante. Ahorita mencionabas a la Argentina, mencionabas, maestro, lo que ocurrió en Chile, el miedo como política, el genocidio como trato político. Pero en este sentido, por ejemplo, acabamos de ver el día de ayer una película, Mi domadora y tu servidor, mi pareja y tu servidor, una película que se llama Argentina 1985, acerca de Estracera, este fiscal que encabezó los juicios en contra de Videla y toda esta camarilla de militares de la ESMA, donde, por cierto, tuvieron el cuerpo de Rodolfo Walsh, en fin, todo este movimiento que se hizo a partir de la búsqueda de justicia, de resarcir el daño a las víctimas, porque hubo un momento que marcan pues en la película, no sé muy bien, debo de confesar mi ignorancia acerca de buscar acerca de los movimientos sudamericanos que se dieron tan fuertes. Uno escucha del tema de la dictadura, pero como que no lo entiende, a pesar de que en nuestro país, en México, vivimos, como usted bien lo dijo, una dictadura perfecta, una dictadura, yo me atrevo a decir una dictadura de mercado, si me permitiera la definición, donde lo que manda es el mercado del narcotráfico y el mercado que marca de Estados Unidos, pero en ese sentido es interesante ver si en Chile se ha dado en esta búsqueda de justicia una justicia real para las víctimas de una dictadura tan salvaje y cobarde como la que fue la de Augusto Pinochet. Yo creo que no, que se quedó al debe, que sí los argentinos a lo mejor tomaron de una mejor manera, los argentinos sí llevaron a los tribunales a los genocidas, a Videla, a Altieri, a los que estuvieron involucrados no solamente en los años que dura la dictadura. Hay que recordar que hoy día, en este año, se cumplen 40 años de la vuelta de la democracia en Argentina y 50 años del golpe de Estado en Chile. Entonces hay una similitud en cierta forma, estamos en lugares parecidos, la Operación Cóndor y todo lo demás. Lo que sucede es que en Chile, por ejemplo, el genocida de Pinochet terminó libre y se fue
a descansar, no sé si en paz, pero se fue a descansar el día que se murió y además paradójicamente muere el día 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, la paradoja de la vida. A las 14:15, el paréntesis que decía una muralla, 14:15, hora del postre para Satanás, ha muerto el chacal. Eso lo decía en una pared, me recuerdo ese día que alguien la pintó rápidamente. ¿Qué sucede? Que en el fondo queda una impunidad abierta y que los gobiernos de la izquierda, de alguna u otra manera, tratando de hacer el ejercicio de buscar la justicia en la medida de lo posible, generaron justamente una brecha, una herida que no ha sido en 50 años cerrada. Todavía hay gente que busca a sus detenidos desaparecidos. Todavía hay gente que no sabe quién ejecutó a sus familiares. Todavía aparecen cadáveres que tienen la data de los 70 y posterior. Hay una poesía política que eran 50.000 y se ocultaron entre las... como que de la noche a la mañana, el día que se inicia el retorno de la democracia, en el año 90, ¿dónde quedaron todos estos que era la policía política? Los reincorporaron al ejército de sus diferentes ramas, ¿se dedicaron a qué? Entonces hay un tema que quedó absolutamente en la nebulosa. Y como queda en la nebulosa, se puede generar y prestar para no recordar, para simplemente decir, bueno, eso dicen que fue, pero no fue como lo dicen que fue. Hay lugares, cuando uno va a Alemania y se encuentra con los lugares que le han dado espacio a la memoria. O sea, si uno está en Berlín, por ahí por el Sea Garden, en pleno centro de Berlín, va a encontrar una iglesia que tiene toda la parte de arriba bombardeada. Lo que hicieron, la acercaron y pusieron una placa recordatoria. Si bien es cierto, botaron todo el muro frente a la estación de trenes, van a encontrar el muro, por lo menos quedan unas 3 cuadras de muro, y en el piso quedan recordatorios por donde parecía el muro. Entonces, si uno va viendo que hay lugares que te logran mantener memoria, acá hay muy pocos lugares. De hecho, el Museo de la Memoria en Chile es un museo que el último año la derecha oligofrénica ha tratado de bajarle el presupuesto, de decir que hay que crear un verdadero museo de la memoria histórica real y no solamente de la izquierda, porque en el fondo ellos se ven simplemente, como decía anteriormente, muy castrados de no poder generar justamente una justificación a sus fechorías. Ese es el tema. Por lo tanto, sí hay un tema que lo hizo mejor Argentina en ese aspecto, de darle sentido a entregar justicia, a repartir justicia y a buscar. Las abuelas tienen mucho que ver, las abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces ahí hay un tema que nosotros no lo tenemos y nosotros nunca lo hemos tenido, que es el tema del negacionismo. Acá, por ejemplo, quienes han hecho el movimiento, por ejemplo, ahorita México es uno de los países con mayor número de desaparecidos, quizá ya no por razones políticas como anteriormente, pero sí por el tema del crimen organizado. Y quienes han dado la cara han sido las mujeres, sobre todo las madres buscadoras. En Argentina, las abuelas de la Plaza de Mayo. Sin embargo, vale la pena recordar un punto, regresando un poco a lo que fue el golpe de Estado, y es que yo tengo una teoría, porque yo soy sindicalista, yo se lo pongo en este sentido, me considero periodista militante del sindicalismo, no de partido, y me llama la atención que todos los grandes movimientos latinoamericanos, cuando menos, han sido a partir de el movimiento que hacen las y los trabajadores. Es decir, en Chile el tema de los mineros, de la AT&T, que tuvo una gran influencia sobre el tema del gobierno norteamericano cuando el presidente Allende dice, pues oigan, tenemos que retornar el tema de las telecomunicaciones al Estado, porque
creo que él previó que era un tema importantísimo, tanto es el punto que estamos aquí hoy platicando desde Chile hasta acá, hasta México. Y en ese sentido, por ejemplo, diría el compañero Salario del Miedo, a quien le mando un gran abrazo, don Martín Horta, Eugenio Garza Sada, por cierto, un empresario que reclaman mucho la derecha mexicana, que falleció en un enfrentamiento entre la Liga Guerrillera 23 de septiembre y las fuerzas policíacas de Monterrey. Dice Eugenio Garza Sada y el grupo Monterrey contribuyeron con un contenedor lleno de armas y cerca de $1 millón para el golpe de Estado. Todo este tipo de situaciones, maestro, eh, ¿cómo interpretarlas? ¿Qué ha sucedido en este momento con la fuerza trabajadora? Tengo entendido que el movimiento sindicalista, con la llegada de Augusto Pinochet, es devastado. No hay cierta fuerza de la clase trabajadora, pero en aquel momento fueron un gran motor para el gobierno de Allende para llevar a cabo este importante gobierno de izquierda. ¿Qué ha pasado a partir de ahí al día de hoy con las y los trabajadores chilenos en este sentido de ser una fuerza política y movilizadora en la sociedad? Bueno, en un momento fue importante, en un momento fue una fuerza que acompañó justamente al movimiento de la Unidad Popular, pero hay que entender también que hay un tema, o sea, desde el momento que se inicia la campaña de Salvador Allende, estamos hablando de los años 60, viene ya gestándose algo que no va a ser solamente con lo que podía ser lo que iba a suceder en la Unidad Popular, sino anterior a esto. Hay que entender que en los años 60, la Escuela de la América determinó, por lo menos, instruir a más de 4.000 militares que lo iban a convencer de que los sectores de izquierda no eran favorables para ningún desarrollo social político futuro. Por lo tanto, hay un convencimiento en el tiempo también y un trabajo muy acabado donde la Escuela de las Américas, hay que entender que ha adiestrado a toda América Latina en el mundo de los militares. Y bueno, ahí tiene su origen. Ahora, el trabajador en su momento tenía una fuerza muy importante. Estaba la Central Unitaria de Trabajadores, teníamos movimientos que acompañaron justamente a esta lucha popular, por llamarlo de alguna manera, pero lo que pasa es que cuando entró la bota militar, todos estos movimientos fueron devastados, de alguna u otra manera, muy aminorados. Los gremios, los sindicatos no empezaron a tener fuerza, los sindicatos fueron manejados inclusive por el empresariado, y al final terminamos teniendo una Central Unitaria de Trabajadores muy débil, un movimiento sindical muy desproporcional a lo hecho, los gremios crecieron mucho más, y al final, claro, la fuerza laboral se transforma en una cosa de mejoras para peleo, para que me suban un poquito el sueldo, pero no hay una movilización alrededor de un proyecto político donde uno dijera, mañana tenemos un dirigente sindical sentado en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados. No existe eso y los pocos que han llegado ya no están. O sea, tenemos gente que ha sido muy buena y que ha pasado, Manuel Busto, en fin. Hay gente que hay que recordarlo, que fueron muy importantes sindicalistas que lo logran en su momento, pero hoy día, en el actual vivir, esos movimientos están muy desacreditados, muy mal manoseados justamente por el empresariado. Por lo tanto, no tenemos lo mismo que sí hace a lo mejor 50 años atrás. Y lamentablemente, digo lamentable porque, por ejemplo, el sindicalismo en Argentina sigue siendo potente. Yo siempre comparo con Argentina porque veo mucho Argentina y me doy cuenta que hay cosas que de repente uno no le gusta de la forma como se administran allá, pero hay cosas que sí ellos han logrado tener en el tiempo. Y una de las cosas que han logrado tener en el tiempo es un potente sindicalismo que sí se da a entender, se da a conocer, se muestra, y si hay que hacer fuerza de presión lo van a hacer. En el caso de Chile eso es muy poco probable, y cuando hablamos de los mineros en algún momento fueron comprados derechamente con buenos salarios y se acabó el movimiento obrero del mundo de
la metalurgia. O sea, no existe hoy día uno que diga, oh, los sindicatos se mueven por intereses comunes. No, se mueven por intereses del bolsillo e intereses personales. Es un tema que se da alrededor de América Latina, maestro. Ahora, en este sentido, tenemos la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación. En este aspecto, hace 50 años obviamente no tenían esas facilidades de comunicarse, de estar en contacto tan posiblemente cercano, si me permite el término, como diría Manuel Castells, en una comunicación horizontal. Sin embargo, me parece importante tratar de entender qué pasó. ¿Qué pasó con todos aquellos que sufrieron pues las inclemencias, si me permitiera el término, de un gobierno militar, de una dictadura militar, déjeme corrijo, y cómo ha ido Chile resarciendo estos daños tan graves, en algunos casos irreparables, humanamente hablando, pero que ha sido hasta hoy, a partir de ese fatídico 11 de septiembre del 7-3, lo que ha hecho Chile para poder resarcir un poco el daño de las víctimas, o el tema con las y los desaparecidos y el gran número de exiliados, que por ejemplo acá en México llegaron bastantes. Bueno, es difícil porque cuando pasan 50 años obviamente se empiezan a morir ciertos referentes sociales que te pueden llevar muy de fuerza a entregar explicaciones a la sociedad y se van muriendo, y como se va muriendo, justamente se va muriendo parte de la historia. Parte de esa historia que yo le llamo reciente, porque al final son 50 años y uno puede decir, claro, para una persona en vida 50 años es bastante, pero para un proceso histórico 50 años no es nada. Por lo tanto, creo que al irse acabando referentes, ya sea de un sector u otro, al final la historia se empieza a manosear y van entregando informaciones a aquellos que les llegó algo. Por eso tiene para mí importancia estos 50 años del golpe en Chile, tener un testimonio de gente que en ese momento vivió los 17 años, me estoy recordando, 18 años, una amiga que a los 18 años la toman detenida, la llevan a un campo de concentración, la tienen torturada, la mandan al exilio. 200.000 chilenos de una población muy alta salen al exilio, 200.000, que cuando nosotros en ese entonces tendremos que haber sido, yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero no pasábamos los 10 millones, hoy día somos 19 más o menos, pero estamos hablando del 73, o sea, era una gran cantidad de chilenos exiliados, y México fue uno de los lugares donde obviamente recibieron bastantes chilenos en el exilio. De hecho, la mujer de Salvador Allende, sus hijas, se exilian en México, y bueno, he recibido un grupo de chilenos que van al exilio, pero lo que significa cómo se va en el tiempo, yo creo que el tiempo duele cuando esa memoria se empieza a quedar justamente en el manto del olvido. Yo creo que para no olvidar nunca, justamente existe este ejercicio literario. El ejercicio literario que ha sido por el mundo, o sea, no sabríamos de lo que es la Revolución Francesa si a alguien no se le hubiera ocurrido escribir la Revolución Francesa. No habríamos sabido, por el lado también incluso de aquellos que fueron justos en la escritura, de lo que sucedió cuando vinieron a colonizar esta América hispana. O sea, menos mal que existen alguien que se le ocurre decir, ¿saben qué? Vamos a escribir todo y no le vamos a poner matices de ese todo. El otro día alguien me decía, sí, pero tu testimonio es pura gente de izquierda. Bueno, si tú quieres un testimonio de gente de derecha, escribe tú un libro de gente de derecha, no tengo ningún problema, pero yo estoy rescatando otra historia, yo no estoy rescatando una historia de revancha, yo estoy diciéndole qué te pasó a ti ese 11 de septiembre, cómo viviste. Y si yo logro con este libro, que es un ejercicio, si logro que alguien se detenga en alguna página y diga, wow, ¿qué me pasó ese 11 de septiembre? Si estaba, ¿no? Habré hecho ya el ejercicio que tiene la finalidad del libro. Por lo tanto, sí, es un tema que cuesta entenderlo,
cómo se hace que esa memoria no se pierda, cómo se hace que esa memoria esté viva. Yo durante estos días previos lo que he hecho es caminar por diferentes lugares hitos donde hubieron casas de seguridad, donde desaparecieron y torturaron gente, donde me encontré con lugares que hoy día ya no son nada más que un edificio donde vive una serie de familias. Hay un condominio que fue un lugar donde se exterminaron y asesinaron a más de 170 personas. Y resulta que ese lugar hoy día es un condominio donde deben vivir unas 20 familias. Así se va tapando justamente la historia y se va quedando debajo un manto de oscuridad que no le hace bien a una sociedad, porque es como cuando tú tienes una herida que no la has sabido cubrir bien, probablemente se te gangrena la parte y después te entra una pudrición peor. Por lo tanto, yo creo que siempre, para toda historia, es bueno hacer la memoria de esa historia. Y a los mexicanos, que además siempre yo les digo a mis amigos mexicanos, hagan la recuperación de una historia que ustedes tienen, porque tienen muchos deudos que andan pidiendo también buscar a sus dónde están, ¿no? Claro. No, acá tenemos todavía vigente el tema de los 43, que fue un crimen de Estado terrible, ¿no? Se ha solucionado el tema de Tlatlaya, una ejecución extrajudicial por parte del ejército mexicano en el Estado de México. Lo ocurrido en Chiapas, que fueron una serie podríamos calificarlo hasta de genocidio, lo ocurrido en Chiapas. Em, eh, Sin embargo, acá en México no ocurre nada. Se quiso hacer con Fox en el año 2000 una comisión de la verdad, y lo que terminó ocurriendo es que le dieron prisión domiciliaria al expresidente Echeverría porque ya estaba muy viejito, y dijeron, no, pobre hombre, ¿cómo va a pisar la cárcel? ¿No? Y terminaron absolviéndolo. Murió el año pasado de más de 100 años de edad, tranquilamente en una casa en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Porque acá se enriquecen los políticos de una manera obscena, ¿eh? Sin haber sido empresario. Pero yo preguntaría, este libro, a 50 años del golpe en Chile, está hecho a manera de crónica, de testimonial, una especie de non-fiction para el público que pueda adquirirlo. Y aprovecho también para hacerle una pregunta. En el caso de los países como en México, que quizá no lo tenemos en papel, ¿podemos adquirirlo por alguna plataforma digital, maestro? A ver, el libro está por salir porque el libro se lanza este 11 de abril a Ok. las 19 horas, o sea, nos quedan 2 días todavía, y de ahí yo recorro varias ferias internacionales y lo voy a tener en la Feria del Libro de Guadalajara, donde sí lo vamos a presentar, pero además lo vamos a dejar en ese momento ya en digital. A mí los libros siempre 6 meses después los dejo en digital, no los parto dejando en digital de buena primera, pero sí en la Feria del Libro de Guadalajara voy a estar. Voy a presentar este libro, no sé si en el stand de Chile. Generalmente me muevo en diferentes lugares, voy a cafés literarios. Guadalajara lo hago los 8 días bastante copados con gente que me acompañan en esta aventura. Por lo tanto, el libro sí va a estar en su momento en México. Desde ya es una feria que no va porque Raúl Padilla hubiese tenido este deceso que subimos la semana pasada, no va a pasar que suceda que no tengamos la posibilidad de perder esta feria tan importante. Al contrario, de hecho, leía los comunicados que se han generado alrededor de la feria y dicen que viene con más fuerza que nunca. De hecho, pretenden ponerle el nombre Feria Internacional del Libro Raúl Padilla. Y me parece bien, yo creo que hay que ser justo en lo preciso, ¿no? Raúl Padilla fue un aporte, más allá de que uno pueda tener discrepancias políticas con él, fue un aporte a México, y por algo hasta López Obrador, siendo detractores mutuos, pidió un minuto de silencio por este personaje tan importante para la gente que no es de México y para la gente que está escuchando este programa. Raúl Padilla es un personaje que crea la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, le da vida a esa feria, la mete a las FIL internacionales y se transforma la Feria del Libro de Guadalajara en la primera más importante de habla hispana. Después de Frankfurt es la segunda feria más importante del mundo. Por lo tanto, creo que el libro va a estar circulando, yo lo voy a estar haciendo circular, ahora me voy a Buenos Aires, tengo 7
diferentes presentaciones del libro en Buenos Aires, voy a la Feria Internacional del Libro y bueno, esto va a estar funcionando. De todas maneras, para aquellos que quieran saber mi material bibliográfico escrito, yo estoy en ellibros.com, que es una plataforma mexicana, ellibros.com, y ahí están mis libros. Me buscan por Capitán Cianuro y pueden encontrar mis... Por lo menos hay 8 libros pasados ya a digital, de los cuales me parece interesante ponerla en plataforma para justamente lo que tú dices, el ejercicio de saber dónde estoy. Lo otro, en mis redes sociales siempre me van a encontrar, siempre contesto bueno, en la medida de lo que puedo, porque en el fondo igual me llega harta información, pero estoy siempre muy presente en los medios, como Capitán Cianuro, escritor siempre. Me van a encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, bueno, en todas las plataformas, hasta en TikTok. Que en TikTok hago mucha cosa política, de hecho. Sí, lo estuve siguiendo bastante. y en este sentido, ellibros.com, lo estoy buscando. Bueno, ahorita lo pongo. En este sentido, ¿qué opinión tiene el capitán Cianuro de lo que está ocurriendo en este momento en su país? Después de haber reflexionado, de haber escrito sobre un tema que no solo le duele a Chile, yo creo que nos duele a toda América Latina porque ahí cambió el destino en muchas situaciones, insisto. Y a quienes no lo vieron, es curioso tratar de analizarlo en ese aspecto, pero en ese sentido, ¿qué opina hoy de este joven presidente, de este joven líder, Gabriel Boric, que retorna, se declaraba admirador del presidente Allende? Una cuestión que acá lo poco o mucho que ha llegado de información en ese sentido, pues bueno, quiso hacer una reforma a las pensiones que no se vio muy favorecida por pues, la oposición de derecha, que sigue fuerte, muy fuerte. Y obviamente no solo en Chile, es una oposición, digámoslo, continental, lo que está ocurriendo en Brasil, acá lo que tenemos en México, lo que ocurrió en Argentina, que hubo hasta un intento de magnicidio en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, ¿cómo le está yendo a Gabriel Boric? ¿Cómo lo percibe usted en este aspecto, maestro? A ver, vive una situación compleja. Yo el otro día lo definía como alguien que está pisando huevos todos los días y atrincherado un poco por una derecha delirante que obviamente no le deja avanzar en ningún proyecto mayor. La idea es crear una situación de caos, sobre todo jugar un poco, yo digo cuando nosotros somos delirantes y muchas veces empezamos a generar un discurso de delirio, terminamos creyendo cosas que no son. En Chile la derecha está empecinada en decir que la violencia y todo lo que significa los delitos están sobrepasando las plataformas habidas y por haber. En estos días, en 23 días, se asesinaron a 3 carabineros, policías, pacos, como le dice la gente vulgarmente. Pero resulta que en el gobierno de Piñera, en 3 días se asesinaron 3 policías y esta misma derecha nunca dijo nada, absolutamente nada. Entonces, ¿nos interesan los policías muertos o nos interesa sacarle provecho político a la muerte de un ciudadano? Que terminan diciéndole mártir de una forma muy absurda, porque cuando un asaltante mata a un ciudadano, llámese a un banquero o a robarle la cartera a una señora, la termina matando, no termina siendo mártir. Usamos mal el lenguaje, pero ya ese otro tema da para materia más larga. Lo que quiero decir con eso es que cuando estoy generando una situación donde los miedos de comunicación están todos los días dándole que la violencia, que el crimen organizado, yo los invitaría a darse una vuelta a países como, perdónenme el hecho, pero vayan a darse una vuelta a México, vayan a darse una vuelta a otros países para que sepan exactamente cómo funciona el crimen organizado.
Yo estuve en la zona de Tamaulipas Uh, y no tengo poco que decir, pero cuando hay dos carteles que la policía no puede, ni el ejército, ni siquiera lo que está especializado para eso, controlarlo, bueno, no hablemos entonces de que acá estamos viviendo una crisis, porque a fondo yo creo que la están jugando justamente para mantenerla en la expectativa de que la gente se crea una percepción mucho más de lo que es la realidad, que todos los lugares están llenos de gente con bala y bueno, eso para mal de ellos, pero para bien de muchos no existe, pero lo están haciendo porque lo están popularizando, lo están generando y al final esto le trae un desmedro porque el discurso ya se lo comieron la derecha. Entonces hoy día la derecha hace un discurso permanente diciendo que este gobierno es incapaz frente al crimen organizado, que es incapaz de controlar y que no le da fuerza a las policías. Las policías de Chile han tenido en el último año el incremento más grande en la historia de recursos. Es más, una reforma tributaria, la cual tú hiciste, donde se mejoraban las pensiones y otros tipos de cosas, la derecha lo votó en contra. Y dentro de eso había un ítem especial para justamente las policías. La derecha no quiso sentarse en una mesa de conversación justamente para ver cómo se abordaba el tema de la delincuencia. Pero no es solamente la derecha, fíjate. Es la derecha y una izquierda delirante que es muy cercana a esta derecha y que le funcionó la silla musical. Hoy día estamos nosotros, mañana están ustedes. Y resulta que eso, al funcionarle, hoy día también son muy cercanos, muy amiguis, si hay que votar ciertas uh-huh. cosas. Si hay que de repente escuchar a ciertos socialistas que terminan diciendo cosas en contra del gobierno al cual ellos mismos votaron. Entonces, al final hay un tema ahí que no deja de ser preocupante, porque yo siempre digo, ¿cuánto me preocupa la muerte de un policía? ¿Me preocupa o para mí me sirve como bandera de lucha, como bandera populista, de llegar a generar un discurso que no tiene fondo, pero sí tiene forma, y esa forma justamente es ir a contrarrestar lo que está haciendo el gobierno, que trata de hacer mucho, pero no puede hacer mayor porque no tiene los votos en el Parlamento. Error cometido sí por los progresistas, como le queramos llamar, porque lo mismo le pasa a Lula en su momento. Se decidieron buscar el gobierno, pero no tienen la fuerza en el Parlamento. Lo mismo le pasará a Petro en su momento. Se detienen a buscar la fórmula, pero no tienen el Parlamento. Entonces, eso es un error que tenemos en Latinoamérica de aquellos progresistas que quieren llegar al gobierno, pero no se dedican a buscar las fuerzas políticas que los acompañen en el gobierno. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Lo que va a suceder en Argentina hoy día es una cosa muy aberrante y espero equivocarme, pero está entre Milei y una mujer que es absolutamente peor, yo diría que Milei. Milei es un delirante, pero la Búñiga es una persona horrible. Larreta, estoy hablando de tres candidatos, que sería el candidato elegido por Macri, le está yendo bastante mal. Y vamos a tener a lo mejor en Argentina una ultraderecha gobernando al más estilo Italia. No sé para dónde irá esa sociedad, porque en el fondo estas sociedades, y lo dice bien Charlie García, si me ven en un TikTok que puso hoy día con él, pero no es que él sea amigo mío, sino que me gustó su TikTok y hice un dúo con él. Él Claro. dice, el fascismo se ha instalado y se quiere instalar. Y se está instalando en España, mire cómo ya Vox ha hecho tanto y ha crecido de tal manera, que es impresionante, porque quienes crearon estos bichos, que crearon estos monstruos, son justamente una derecha que antes pensaba que esos monstruos podían ser sus aliados, y hoy día esos monstruos se transforman en sus contendores, y ellos parecieran hoy día convertirse en gente democrática. A lo mejor también había una estrategia. ¿A qué me refiero? El PP español crea de alguna u otra manera o le da fuerza a Vox. En Chile, la Unión Demócrata Independiente, un cartel que yo le llamo, porque en el fondo es un grupo de gente bastante nefasta que viene del tiempo de la dictadura, le dan fuerza, directa o indirecta, a un grupo que se llama los republicanos.
Y ese grupo de los republicanos hoy día casi odia a la gente de la Unión Demócrata Independiente, y uno hasta los vería casi demócrata a los Unión Demócrata Independiente alrededor de todos estos movimientos que se van creando, que son de ultraderecha, son muy nefastos para una sociedad en el momento de que ellos, cuando llegan al poder, usan la democracia, que es débil, para llegar justamente a olvidarse cuando están en el poder del accionar democrático. Ese es un gran problema que tiene no solamente Latinoamérica, sino el mundo. Nosotros, y con esto cierro para darte el pase, tenemos un tema. Nosotros nunca pensamos en una democracia al estilo griega. Nosotros nos instalamos en el mundo con una democracia romana, imperfecta como aquella. Si hubiésemos tenido la noción, y esto es para que la gente se vaya a meter a la historia y lea, se darían cuenta que si hubiésemos optado por la democracia griega, no tendríamos estas democracias parchadas, tuteladas, cuestionadas e incluso analizadas de la perspectiva de lo que vamos viendo en países donde los populismos se instalan de una manera radical y generan un delirio colectivo donde la gente dice, sí, yo quiero tener a ese presidente porque ese es el presidente. No lo quiero nombrar, pero viene El Salvador y es un tirano de alguna forma, pero usa la democracia y usa el populismo y usa los miedos de comunicación y crea una gran masa social donde la gente dice, yo quiero tener uno igual en mi país. Yo digo, tenéis que tenerle mucho mal a tu país para desearle tanto mal, para tener a alguien. Entonces, eso es como mi reflexión dentro de todo este accionar de 50 años del golpe, pero que en el fondo me trae a abrir otra relación al mundo de las cosas que estamos viviendo. Claro. No, acá Nayib Bukele, me estaba queriendo acordar del nombre de este personaje. Un tema que con la bandera de salvar ahora sí que a El Salvador del tema de las maras, ha echado de lado cualquier tema de derechos humanos, pero no es eso. Ahorita que lo escuchaba, maestro, a mí me llama mucho la atención este discurso que adoptan las derechas, que se van a esta cuestión del populismo. Pues lo estamos viendo en Francia, ¿no? Con el movimiento de los sindicatos franceses, donde la ultraderechista Le Pen se va con los sindicatos, y ahora resulta que los sindicatos se sienten apoyados por la ultraderecha en lugar de asomarse un poco a lo que está ocurriendo con Jean-Luc Mélenchon y la Francia insumisa. Pero me parece, por ejemplo, yo insisto en este término de la guerra por la narrativa. Acá en México lo que vemos, por ejemplo, es que hace un par de semanas una tragedia terrible, 40 migrantes murieron incinerados en una cárcel, porque eso es un centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Porque México tiene una transición muy extraña entre país de paso y país donde ya se queda la gente. Y vimos a la derecha mexicana decir, carajo, el Estado los asesinó, son los 43 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no tiene nada que ver, porque una cosa es que te desaparezca el Estado de manera forzosa, otra cosa que no se siguieran protocolos sencillos, entre comillas, de protección civil y que acabara en una tragedia terrible, indudablemente, y que tiene que haber responsables y castigados. Pero hoy, por ejemplo, le comento el día de ayer aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, en una colonia que se llama Colonia Juárez, que es más o menos clase mediera, sale un tuit de colonos de ahí, de afiliados a Acción Nacional, diciendo, no, es que vienen venezolanos a vender arepas en nuestra banqueta y no van a pagar impuestos. Bueno, que no estábamos del lado de los migrantes. A mí se me figura que la derecha latinoamericana, o sea, poniendo estos ejemplos, es un poco esquizofrénica, ¿no? Un día están de un lado, un día están de otro, dependiendo hacia dónde les consigan votos los aires que soplan en el ambiente político. Sin embargo,
vemos con preocupación que un día se burlaron de Bolsonaro y llegó a ser presidente de la nación latinoamericana más importante. Hoy yo veía unas entrevistas del Peluquita Milei en la Argentina y a todo mundo le daba risa el personaje, por hasta como iba todo despeinado, la patilla setentera, etcétera. Pero hoy es un tema de preocupación porque tiene, según el diario El País, el 18% de la preferencia electoral. Chile, Boric tiene una muy fuerte, lo que veo por parte de Noticias, vaya, una muy fuerte oposición de la derecha. Para ir dándole cierre a este espacio, maestro, y que aquí está la invitación del lanzamiento de su nuevo libro, 50 años del golpe en Chile, testimonios, el 11 de abril a las 19 horas en Steina, Arturo Prat, número 33, Metro U de Chile, supongo que es en Santiago, y va a estar Correcto. acá en la FIL por diciembre. Esperemos poderle saludar y pues preguntarle, en todo este espectro, no me atrevería a decir de polarización, porque cuando hablamos de polarización hablamos de polos similares que se enfrentan y chocan, ¿no? O se repelen, dependiendo. Pero en este entorno que vemos una real confrontación entre dos proyectos, uno que podríamos decir de izquierda progresista en América Latina y otro de una derecha que quiere, si me permite el término que acá usamos, tropicalizar lo que está ocurriendo en Italia, lo que está ocurriendo en Francia, lo que está ocurriendo con Vox, sobre todo la influencia de Vox en América Latina. ¿Cómo, cómo podemos conservar la memoria de qué ocurrió cuando la derecha tomó decisiones como en este asunto que fue el golpe de Estado en Chile y lo que ha venido ocurriendo en América Latina cuando interviene Estados Unidos, la CIA y todos estos personajes deleznables que tanto daño han causado? ¿Cómo entender, cómo compartir, sobre todo con los jóvenes, esta memoria escrita y oral, si me permitiera el término, porque al ser testimonios es una charla que usted imprimió en estas páginas tan valiosas? ¿Cómo, cómo decirles cuidado que la derecha siempre va a actuar de esta manera? Yo creo que hablando, conversando, abriendo los lugares donde se pueda ir con, eh, no en la confrontación, sino en la entrega de información. Yo creo que hay que abrir los canales de información, que hay que hacer que los medios de comunicación se democraticen, y de eso significa que poder entender que en un medio pueden haber de todos los sectores políticos haciendo sus planteamientos, y no sea solamente de un sector avivándole el fuego a esos delirantes que muchas veces van con la mentira adelante, eliminando la fake news, pero para eliminarla hay que ponerla en el tapete de la discusión y demostrarla. Esto es mentira. La mentira trae confusión, el confusión hace miedo y el miedo te paraliza. Hay que hacer justamente lo contrario, hay que evitar ese miedo, hay que evitar la confusión, ir con la palabra que es la única que nos hace de alguna manera libres, pero la palabra de verdad, esa palabra que en el fondo encierra que cuando yo estoy preocupado por la muerte de un policía, no es para un rédito político, es porque me interesa el ser humano que hay detrás de ese policía. Cuando a mí me preocupa ese ser humano policía, también me preocupa ese por qué llega a delinquir. ¿Qué lo lleva a ese a ser un delincuente? Si yo no estoy preocupado de ambas dos formas, significa que yo no me preocupa nada más que hacer un discurso político del momento. Y ahí estamos absolutamente jodidos. Ahora, si bien es cierto lo que tú dices, y en eso te tomo totalmente la palabra, sí ha habido una pseudo arrogancia intelectual de una izquierda que siempre está mirando que el de derecha es el tontito, el idiota, el que no la sabe hacer. Y mira cómo se nos fueron metiendo los que no la sabían hacer, que la tenían muy clarita. Dejémonos que nos digan idiota y tontos si al final tenemos a un electorado
electorado que nos va a llevar al poder. Bolsonaro es el mejor ejemplo de todos. Es el que insulta, es el que se va en contra de una mujer y la maltrata, es el que no tiene ningún asco en hablar en contra de los inmigrantes y decir que son la peor lacra. Latinoamérica está creada de inmigrantes. El mundo está creado de inmigrantes. Por lo tanto, los inmigrantes no son un delito que existan. Al contrario, Estados Unidos, su gran porcentaje de para que sea la gran nación es justamente llena de inmigrantes. O sea, hay cosa de ir a Miami, no va a darse una vuelta, pero no solamente eso. La segunda habla más importante en Estados Unidos es el español. Por lo tanto, algo pasa ahí. Cuando nosotros no tenemos respeto y tenemos xenofobia porque se nos dijo que los inmigrantes nos venían a... Mira, a mí me llama mucho la atención, con esto te quiero cerrar. Cuando a mí me dicen en México, los inmigrantes lo único que están haciendo acá es quitarle unas fuentes laborales. Yo miro a los inmigrantes que están en México y digo, ¿son fuentes laborales estar vendiendo calugones en el metro? ¿Estar vendiendo en una esquina pañales desechables? O sea, estoy preguntando, ¿eso es trabajo o es la informalidad? Para después llevarlo a la estadística y decir que en México, en Chile, en Argentina o donde sea, la informalidad se le llama acción laboral. Estamos en un momento de la historia donde obviamente por circunstancias de que todo se abrió y las comunicaciones están tan cerca como lo que estamos en estos momentos tú y yo, no es tan fácil hoy día meterle a la gente las cosas de buena primera. Pero lo importante es que la gente también haga su trabajo y investigue antes de quedarse con una verdad a medias o una mentira bien preparada. Las mentiras bien preparadas nos traen confusión y las confusiones nos traen miedo. Creo que eso ha resumido en cierta medida lo que yo quiero hacer con mi libro, y mi libro no tiene más que un objetivo de abrir una ventanita de memoria para frenar un negacionismo que se quiere imponer a como dé lugar. En mi país sí existieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, se desaparecieron personas, más de 300 niños fueron ejecutados por la bota militar. No hubieron militares que fueron mayormente procesados, se les puso una cárcel de alta seguridad, muy de hotel, y ahí están algunos que desde la derecha delirante dicen pobres ancianos que debieran estar justamente indultados para que pasen los últimos días en su casa. Esos pobres ancianos nunca tuvieron compasión cuando violaron sistemáticamente personas, cuando asesinaron personas, dieron orden de desaparición de gente que nunca la hemos vuelto a encontrar en ninguna parte. Entonces, esa memoria abierta que hay que rescatar. Y por eso yo creo que 50 años del golpe, que es un ejercicio que se está haciendo en todas las actividades que van a abrirse este año en discusión en este país, van a estar muy presentes estos 50 años del golpe, las memorias y los testimonios de mucha gente que no lo pasó bien y que la sigue pasando no muy bien porque siempre están esperando, y a lo mejor es la esperanza, un golpe de puerta que les digan dónde están. Vamos a leer este libro, ojalá pronto lo podamos tener en nuestras manos en Chile. Ya lo compartí con amigos de Venezuela, con amigos de Argentina, con amigos venezolanos, ojalá lo puedan tener pronto. Y pues les repetimos a quienes tengan la oportunidad de vernos por allá, el lanzamiento de este libro tan importante, un documento histórico, si me permite calificarlo de esa manera, por favor, maestro, 50 años del golpe en Chile. El 11 de abril, 19 horas, Cena Arturo Prat, número 33, en el Metro U de Chile. Por acá ya nos adelanta que va a estar en la FIL de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro, en diciembre. Y un detalle para los que están escuchando de Argentina, estoy en 2 lugares en Buenos Aires, que son el Museo del Cabildo, estoy el día 28 a las 19 horas presentando el libro, y el 1 de mayo, que es un día bien simbólico, voy a estarlo presentando en el stand de Chile a las 17 horas para que, por si me quieren acompañar. De hecho, el que me acompaña en la presentación es un mexicano chileno que vive en Argentina, periodista, Mauricio Campos. Excelente, excelente. No, pues maestro, de verdad, un gusto.
conocerlo cuando menos por este medio, esperamos verlo pronto por acá. Y esto último que mencionaba de la migración, decía Jorge Drexler, y yo creo que es la mejor definición, ¿no? Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Y es algo muy curioso. Acá en mi país, por ejemplo, algo que le comparto y les comparto a la audiencia, es que no hay, fíjese que no hay tanto migrante sudamericano, ¿eh? Ahorita No, tenemos migrante estadounidense y europeo, porque con el teletrabajo han podido migrarse para acá, es más barata la vida para ellos, es verdad. pero ahí no hay redadas, ahí no alega nadie. Tenemos un tema ahí también con el clasismo y el racismo acá de este lado del hemisferio del continente, tristemente. Sí, Pero en es fin, verdad. será un tema para discutir y ojalá no sea la última vez que nos veamos, ojalá me acepte invitaciones y aquí tiene su casa y su espacio. ¿Eh? Bueno, Israel, gracias a los que hacen este programa y sigamos en el contacto, porque obviamente ya les dije, me encuentran en redes sociales como Capitán Cianuro Escritor y estoy en todas las redes sociales, así que no hay problema. Quiero saludar a la gente de Constitución, está mi hermana, mi papá y mi sobrino con su señora, se acaba de casar, están hoy día jugando cartas mientras escuchan este programa y tengo a Marta Coronado que me manda un saludo y bueno, varias personas, la Freda, que es de Viña del Mar, y gente que yo sé que están mirándonos y que por tiempo no les voy a nombrar a todos, pero me parece muy interesante. Hay una persona de Chanco también que me está mirando, Jorjolo. Así que un abrazo a todos y a los mexicanos. Yo tengo muchos amigos en México que cuando voy me trato de juntar con todos. Tengo gente ahí en Zacatlán de las Manzanas, en Puebla, en Ciudad de México, en Guadalajara ni hablar, porque ahí hay harta gente que conozco. Conozco gente de Tampico, de Reynosa y Oaxaca. Eso me quería acordar de Tarea de Oaxaca, en fin. Así que México para mí siempre ha sido interesante. Llevo más de 12 años yendo a México. Escribo algo de México. En algún momento vamos a sacar ese libro. Así que para mí es algo que me conecta mucho con ustedes, me encanta como país, más allá de esas cosas que uno de repente le cuenta entender, México es un país fascinante, que yo lo defino en una persona que yo creo que muestra lo que es México, que es la Frida. Más allá de todo lo que han hecho el marketing alrededor de ellos, yo creo que eso es México, intenso, auténtico, capaz de trascender más allá de lo que el gordo trascendió. Ella trascende mucho más. Eso. Excelente. Gracias. Yo le agradezco muchísimo. Muchas gracias a todas y todos. Déjenos su like porque veo más gente que likes. Dejen su like para que estos espacios puedan recorrer un poco más y vencer al algoritmo. Sé que conforme pasan los días va a haber mucho más espacios para compartir. Y pues bueno, muchísimas gracias, mi querido Capitán Cianuro, escritor, el 11 de abril, el 28 en Argentina y el 1 de mayo también a las 17 horas. Cuídense mucho y nos estamos leyendo, oyendo y viendo. Chao, gracias.